Carlos. Estoy bloqueado. Sí, desbloqueate. Ahí estás, ya estás. Crack, crack, crack. Ok. Tenía en mente cuando empecé a preparar la plática otro tema, pero pero me refiero, resultó que que era un punto del tema que quiero desarrollar, se puso interesante, así que dije no me da tiempo a hacerlo todo, así que me voy a quedar con este punto nada más. En Oseas 4:6, texto que uso bastante y por lo tanto ya se lo saben de memoria, pero insisto, lo lindo de la palabra de Dios que es viva. Entonces siempre, siempre va a tener algo que no hemos visto, siempre, siempre va a tener algo nuevo y nunca llegaremos a decir yo ya conozco la Biblia. Entonces dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Y esa va a ser la palabra en la que me voy a enfocar para que la consideremos, para no llegar a ser destruidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el meollo del asunto, como ya lo saben, es que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quise comenzar el estudio sobre la palabrita desechaste. Ahí, eso es lo que empecé en mi introducción. Pero conforme que iba bajando y llegué a destruido, me encontré con que en la Biblia, como ustedes saben, cada palabra, tanto en el hebreo como en el griego, tiene muchos significados, varios significados. Y entonces los traductores escogen la palabra que ellos consideran que mejor encaja con el contexto. Desde luego, unos por su trasfondo doctrinal, uno les encaja más una palabra que la otra. Yo me he encontrado, ya se los he dicho, pero hoy lo quiero ejemplificar, que lo que yo encuentro a veces es secuencias, que en una sola palabra está reducido todo el proceso, ¿verdad? De 3, 4 etapas o 5 etapas, pero en una sola palabra. Y en este caso, la palabra que me llamó la atención fue destruido. En las Biblias, en otras Biblias usan otra palabra, precisamente por la variedad de significados. Así que les voy a leer todo el significado en el diccionario Strong. Y luego mi intención va a ser buscar una secuencia, buscar un proceso en los significados de la una sola palabra. Dice así, destruir, dice ser mudo o estar en silencio. Por lo tanto, fracasar o perecer, destruir. Luego sigue, cesar, ser cortado, destruir. Hacer callar, estar incompleto totalmente. Todas esas palabras son las que a lo largo de la Biblia se usa una, se usa la otra, dependiendo del contexto en que se está hablando. Pero no requiere mucho esfuerzo llegar a la condición final, a la de ser destruido, pero la razón, noten que es porque se comenzó con ser mudo o estar en silencio. Y eso es lo que me llamó grandemente la atención. Se llega a ser destruido, y la palabra destruido, una vez más, no es a ser hecho pedazos, asesinado, muerto, no. Se sigue vivo, se sigue existiendo, pero se ha perdido los valores de la vida. Se ha perdido la razón de vivir. Ya solo se existe. Entonces, ¿cómo comienza ese descenso? Bueno, con ser mudo. Yo quise, para ayudarme a mí mismo en este estudio, hacer primero una especie de bosquejo. Y entonces agarro 6 palabritas o 6 conceptos y miro en los primeros 3 el proceso del descenso. Comienza de esta manera, guardar silencio. Luego baja a fallar en lograr el objetivo. Luego baja a ser declarado destruido. Vale, ese es el proceso del descenso y lo separé porque en estas 3 fases de la palabra, noten que es una situación interna. Uno es el que guarda silencio. Uno es el que falla en alcanzar el objetivo y entonces
uno es el que queda destituido. Pero las siguientes tres ya aplica un aspecto externo, porque miren la fraseología, dice ser cortado. Comienza con cesar, ser cortado. Quiere decir que ya hay una manifestación externa. Algo o alguien tiene que ser el que haga el corte, por así decirlo. La número 5 dice destruir, hacer callar. Otra vez, hacer callar. En la primera uno es mudo o se queda callado, pero en esta ya lo hacen callar. Y la sexta, que es el final, estar incompleto. Ok, con esas 6 expresiones de una sola palabra, yo quiero que meditemos ahorita entonces el por qué el pueblo de Dios es destruido. Y déjenme aclarar aquí también, valga la oportunidad ahorita, de que como este es un principio, lo que está aquí se aplica no solo a la iglesia, se aplica a la familia. ¿Por qué se destruye un matrimonio? Se aplica a la empresa. ¿Por qué se destruye una empresa? Se aplica a la nación. ¿Por qué se destruye la nación? En otras palabras, es un principio. Obviamente, como cada institución, ¿verdad?, tiene sus esferas de gobierno, cada institución tendrá que darle una aplicación diferente. Recuerden que habíamos hablado de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, las formas son muchas, pero el principio es este. Comienza con estar guardando silencio. Pero, ¿por qué guardar silencio va a ser el pecado? Cuando la Biblia nos exhorta de tantas maneras a guardar silencio, ¿verdad? Dice que el necio al instante hace saber declara su necedad, pero que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Y en otras oportunidades nos dice que nos acerquemos más para escuchar que para proferir palabras y que más vale oír que hablar. Entonces, esto, al tomar el todo de la Biblia, la suma de su palabra, nos damos cuenta de que si aquí la causa del problema es guardar silencio, tiene que ser porque se está guardando silencio donde se debería hablar. Hay momentos de callar, todo tiene su tiempo, pero hay momentos de hablar. Y aquí el primero es de que la Biblia nos está exhortando a hablar. ¿En qué manera nos exhorta a hablar? Y como la mayor carga que tengo yo es la iglesia que no está hablando, y no está hablando, ¿cómo que no? Hay 80,000 predicadores cada instante en diferentes canales y todo lo demás, pero no está hablando en un tema. No está hablando en el tema que nos está causando problemas, en el tema que Dios quiere que alcemos la voz. Y noten, por ejemplo, dice Proverbios 29:24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Fíjense. Para comenzar, unas palabritas de 20 centavos que yo no me sabía. Entendía el significado, pero me refiero, entendía de qué hablaba, pero no conocía a cabalidad el significado. Así que, siguiendo los consejos de Don Sam, fui a la Manzaburros para verlo. La palabrita, la imprecación. La imprecación. Bueno, entonces dice, el cómplice del ladrón. Bueno, yo no estoy metido en ningún robo. Yo no soy cómplice de ningún robo ni nada por el estilo. Pero ¿quién es el cómplice del ladrón? Dice que oye la imprecación y no dice nada. Entonces, ¿qué es imprecación? Dice el diccionario, proferir palabras con la intención manifiesta de que alguien reciba mal o daño. Se escucha que alguien está diciendo que va a hacer algo que va a dañar, algo que le va a causar mal a alguien. Y no dice nada. No es su socio, no maneja el carro, no le ayuda a robar el banco, no es un cómplice activo. Es un cómplice por quedarse mudo, por no decir nada. Entonces, eso ya me da la pauta de que el silencio del que estamos hablando aquí, desde luego por los contextos que yo he venido hablando y, bueno, varios de nosotros hemos venido hablando,
es el hecho de la justicia de Dios. Y muchas veces se usa la excusa de que no se habla porque de todos modos no se puede hacer nada. ¿Verdad? Sí, me enteré que iban a hacer esto o lo otro, pero yo no puedo detenerlo, ¿verdad? O yo no sé a quién ir o algo así, ¿verdad? Siempre se usa la excusa de que no se habla porque no se puede hacer nada. Pero desde ya notemos que lo que Dios está requiriendo en esta ocasión es que se hable, que se diga algo al respecto, no que sea uno el traidito de la película que salve el problema, pero sí que no se, sabiendo que alguien está tramando un mal, quedarse callado es el inicio de la destrucción, es el inicio de desechar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo aquí, no te quedes callado. Si ves que alguien le va a hacer un daño a alguien, tú debes de hablar. Otra porción bíblica es el Proverbios 31, 8, 9. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Nos hemos enterado nosotros de que se estén aprovechando de los desvalidos? ¿Nos hemos enterado nosotros de que se estén aprovechando de los menesterosos, de los pobres, de los que, y en todo caso, algunos que no se pueden defender? Claro que sí. Nuestra Guatemala, al igual que muchos países, y no todos, muchos países del mundo, están sufriendo del robo de los gobiernos. Están sufriendo el robo y del abuso, la injusticia, la vandalidad de todos esos ladrones que, como el padre de mentiras, ellos solo vienen para robar, matar y destruir. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No podemos levantarnos en armas, somos muy pocos. No podemos salir así como un Rambo del siglo XXI, ¿verdad? No funciona, no solo en las películas, pero sí podemos hablar y sí podemos decir que es una injusticia, y gracias a Dios nosotros lo hemos estado haciendo. No nos hemos quedado callados, por lo cual descansamos en la gracia y misericordia de nuestro Dios, que estamos haciendo su voluntad. Estamos clamando porque no se destruya la iglesia de Guatemala. Estamos clamando la misericordia de Dios, pero ya Él nos está dando pasos que debemos de aprender para que no se caiga en eso. Estar hablando de 80,000 otras cosas, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Se me escapa ahorita quién lo dijo, pero estaba hablando de que el que está bien armado, con su rifle, con todas sus herramientas de guerra, su cantimplora, todo lo demás, y está Rambo, vaya, pues está armado hasta los dientes, como decía otra película, pero está donde no está la guerra. ¿De qué sirve que esté tan bien equipado peleando donde no hay guerra? Y así le está pasando a la iglesia, se está echando tremendos mensajes de prosperidad, de esto, de la... ¿Y qué de la justicia? ¿Y qué del robo que se le está haciendo a los desvalidos y a los menesterosos? No podemos cerrar nuestra boca, porque ese es el primer paso en el descenso a la perdición. Aplíquenlo, como digo, más adelante a su propia vida, a sus experiencias, pero ahorita enfocándonos en la iglesia y la situación en la que vivimos. Entonces, el segundo paso, cuando no se habla, es que se falla en lograr el objetivo. Se podrían decir varias cosas en cuanto a que hay muchos objetivos, o se le podrían hacer muchas aplicaciones, pero como lo estoy manteniendo en el contexto de justicia y juicio, el objetivo solo puede ser uno: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Déjenme hacer un paréntesis aquí que lo vi ahorita mientras hacía las notas, porque también estoy oyendo el asunto de por ejemplo, en el programa de ayer en el que participó William, ¿verdad? Algún otro personaje, siempre están diciendo que no debe de haber un gobierno teocrático, que aquí, que allá, y que hay que ayudar a la sociedad y lo demás. Pero fíjense que como que el gobierno teocrático no funcionara. Pero noten aquí cuando dice
que si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas sino lo básico y lo necesario? Quiere decir entonces que si nosotros estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, a nosotros no nos faltará lo básico y lo necesario. Bueno, ¿qué si tenemos una nación que está buscando del reino de Dios y su justicia con sus leyes, con su sistema de gobierno? ¿No se aplicará también que a sus hijos? Porque aquí cuando dice, yo me olvidaré de tus hijos, le está hablando al gobierno. Así también, como podemos aplicarlo a la familia, le está hablando al gobierno. Entonces, si los padres de la patria aplican el buscar el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas básicas, necesarias, también Dios ayudaría. Eso está en completo acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, de que si la iglesia serpiente, ¿verdad? Si mi pueblo que invoca mi nombre, y tiene que ser la iglesia, Israel no invoca el nombre de Jesús, que invoca mi nombre, se volviera de sus malos caminos, sanaré la tierra. ¿Ven? Entonces, para que el propósito al que nosotros debemos de buscar, para que no fallar y lograr el objetivo, nuestro objetivo debe ser entonces mantenernos buscando la ley y la justicia de Dios. Porque es la única justicia santa, es la única justicia verdadera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tercer punto, declarado destruido. Como digo, no significa muerto o inoperante, pero una vez más, en cuanto al propósito eterno de establecer el reino de Dios y su justicia, sí se está anulado. Es una cosa terrible. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo quieren estos hermanos que venga la justicia de Dios si al mismo tiempo piensan que primero tiene que venir una bestia a gobernar el mundo? ¿Cómo esperan estos hermanos que el reino de Dios sea establecido y que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo, si primeramente tiene que haber una gran tribulación como nunca la ha habido y se tiene que desmantelar todo el mundo y todo lo demás? ¿Se dan cuenta? Nunca van a alcanzar el objetivo. Si seguimos en esa ideología, estamos declarados destruidos porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Llegamos a lo que Erwin mencionó en su plática pasada. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿y qué implica que la sal se desvanece? Ya no está limitando la corrupción. Ya no está deteniendo la corrupción, está dejando que se corrompa la carne. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego sigue los otros 3 puntos. Esos 3 puntos, primeros, como les dije, lo aplico a lo interior. Yo soy el que no debo de guardar silencio. Yo soy el que me debo de enfocar en el propósito de Dios. Yo soy el que debo de actuar conforme a la situación. Primero ganar la batalla en mi mente. Pero cuando no se da, pasamos a la etapa donde entonces ya le damos oportunidad a asuntos externos tomar parte en el asunto. Número 4, entonces dije que es cesar, ser cortado. El ejemplo, las experiencias tristes que tenemos en todo lugar donde el enemigo toma control del gobierno. Aun cuando alguien quiera hacer algo, aun cuando finalmente ya es tan obvio que nos equivocamos, que callamos cuando debimos haber hablado y se trata de hacer algo, entonces ya se es cortado. Cuando los espías regresaron, ¿se recuerdan? Y los Josué y Caleb dijeron, vamos. Y los otros días dijeron, no podemos, nos van a matar. Y cuando finalmente se dieron cuenta que Dios se enojó, al otro día dijeron, ok, vamos pues. Y le dijeron, no, ahora ya no vayan. Ahora los van a matar. Ahora ya se pasó el chance. No se le hizo caso a Dios. Se cuestionó la palabra de Dios y Dios no contiende para siempre con el hombre. Entonces fueron y ¿qué? Murieron. Lo mismo pasa cuando la iglesia se duerme, se queda muda, no habla. Cuando hay tiempo y oportunidad de hablar. Entonces después cuando quiere abrir la boca, ya lo cierran, queda cortado.
ya no tiene influencia, por así decirlo, en la nación. Entonces, y lo triste del caso es que aún personas sinceras caen en esa definición de que, como dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque la palabra piedad en la Biblia no es lo mismo que lástima o misericordia como normalmente se usa, comúnmente se usa. La palabra piedad se refiere a tener una actitud correcta, justa y santa. Y cuando la iglesia ya no tiene una actitud correcta, justa, tiene apariencia de piedad, pero con su actitud, ¿verdad?, niega la eficacia de ella. Al no defender la justicia se está en esa conclusión también en la condición de cómplice de ladrón. La iglesia es cómplice del ladrón cuando no señala que está robando, cuando no señala que es ¿cómo fue una elección que fue qué? Un fraude, es un gobierno fraudulento. Y la iglesia, al quedarse callada, se hace cómplice del ladrón. Número 5. Destruir, hacer callar. Dice Samuel, 1 Samuel 8:18, ¿verdad? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Alcemos nuestra voz, sigamos alzando nuestra voz, sigamos hablando lo que es justo, sigamos hablando la verdad. No importa que nos señalen, lo que es más, no importa que no nos oigan. Recuérdense que en la Biblia le dice a uno o dos profetas, creo que son dos diferentes, a los que les dice que vayan y que prediquen, que no los van a oír. Ay, fíjense, Lili me llamó la atención a eso en una de las lecturas bíblicas que tuvimos, que le dijo, te van a oír como un cantante de canciones bellas, ¿verdad? Que en otras palabras, les va a gustar lo que vas a decir, les va a sonar bonito, pero todos no lo van a hacer. Sin embargo, tú ve. Y si tú eres una atalaya y ves que el peligro viene, háblalo. Si no te escuchan, problema de ellos. Pero nosotros obedezcamos, sigamos hablando. Porque nosotros sí, a nosotros sí nos va a responder Jehová, porque hemos creído en él. Y termina el 6º, último punto, estar incompleto. Y amados hermanos, aquí es otro de los momentos en los que yo no encuentro la forma de aclararlo, pero para mí es tan obvia, tan clara, pero no sé cómo aclararla. Y dice incompleto. No importa cuánto se haga, no se llega a la meta. No se llega al propósito. Me viene a la mente la ilustración que hace muchísimos años se usaba acerca de querer ser salvo por obras o de cualquier otra manera que no fuera la fe en Cristo Jesús. Y hablaba de 3 aviones que salían del mismo aeropuerto para llegar al mismo destino, y uno al despegar se explotaba. El otro avanzaba como la mitad y se venía a pico. Y el otro casi llegaba al aeropuerto y se venía a pico. ¿Quién de los 3 avanzó más? No importa, ninguno llegó a la meta. Ese era el punto. Y eso es lo que nos está diciendo esta palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento y por desechar el conocimiento. Se perece por no respetar esos pasos, esas claves que nos dan todas las distintas palabras de la una sola que nosotros traducimos. Entonces no importa cuándo se haga, por eso yo digo son obras muertas, porque si no y nos llevan al otro aeropuerto, porque si no nos llevan a la meta y al propósito, por muy lindas, por muy variadas, por muy grandiosa cantidad que hayamos hecho, ¿de qué valió? No valió de nada. Y esa es la condición de una iglesia que perece. Puede crecer, recuérdense, puede crecer en número. Es la otra porción de edificar sobre la arena. Una iglesia que calla ante la injusticia. Una iglesia que ni siquiera sabe lo que son derechos inalienables y se ponen sus líderes a ponerse de acuerdo con el ladrón que está robando nuestros derechos inalienables. Esa iglesia estará edificando, pero sobre la arena.
O suponga, y está edificando sobre el fundamento, pues vaya, porque son cristianos, pero dice que van a estar edificando con madera, hojarasca, cosas que se van a quemar con el fuego. Serán salvos, pero como por fuego. ¿Por qué? Porque sus obras no permanecerán, no recibirán recompensa. Y todo porque desde un principio guardaron silencio. No podemos callar cuando conocemos la verdad. No podemos callar ante la injusticia. No importa que nos miren raros, no importa que nos señalen de lo que sea, pero lo que la Biblia nos está pidiendo, lo que la Biblia nos está enseñando es que debemos abrir nuestra boca en defensa de los que no tienen defensa, en defensa de los que están siendo robados y maltratados. Entonces, cuidemos que aunque no podamos hacer nada física o materialmente, de todos modos hablemos en pro de la justicia y en contra de la injusticia. Y desde luego, como digo, en cada ámbito de gobierno, espero que nos recordemos que cuando yo digo en cada ámbito de gobierno es porque ya he enseñado que hay 3 instituciones, pero hay 5 esferas de gobierno. El gobierno personal, por eso las primeras 3 palabras que mencioné tienen que ver con el gobierno personal, porque soy yo el que sé, estoy viendo, oyendo, y soy yo el que estoy quedándome callado. Nadie me está obligando, nadie me está estorbando. Soy yo el que me he quedado callado y soy yo el que entonces no estoy cumpliendo mi propósito, no estoy llegando al propósito de Dios, porque si hablo tengo miedo que me maten o esto o el otro y por lo tanto llego a ser nulo. Soy destruido. Yo ya no sirvo en el reino. Recuerdo que una vez en el ministerio que estábamos antes, se dio una reunión del grupo de Doma. Doma es la palabra griega del ministerio quíntuple de Efesios. Y estábamos hablando ahí acerca de que se estaba pensando reconocer a otras personas en alguno de los ministerios. Y se mencionó a alguien que querían que fuera reconocido como apóstol. Y estábamos presentes. Yo no hablo a espaldas de las personas. Yo hablo en su cara. Y estábamos ahí presentes. Y entonces dije, lo siento, hermanos. Y me refería al hermano por nombre. Y le dije, mira, eres un excelente hermano. Yo te reconozco, te admiro, te valoro y todo lo demás. Pero tú no eres un apóstol. Tú no tienes las características, las marcas de la Biblia de un apóstol. Para comenzar, nunca te he oído decir en estudio de la Biblia, el Señor me mostró. Siempre dices, leí este libro o aquello, pero nunca. Entonces le digo, perdona, como hermano eres tremendo. Y cuando tú hablas más testimonialmente, cuando predicas dando testimonio de tu vida, impactas porque es una vida loable. Pero no eres apóstol. Y entonces el grupo me cayó encima. Que si yo no lo reconocía como apóstol, tenía que renunciar al comité, al consejo de ancianos. Les dije que estaba bien que me dejaran orar y que al día siguiente les hablaba, porque estuvimos como 5 días en las reuniones esas. Y al siguiente día les dije, miren hermanos, si con tal de permanecer en el grupo, reconozco a nuestro hermano como apóstol, ya no les sería útil a ustedes. En primer lugar, ya no les sería útil a Dios, porque no creo eso. Y en segundo lugar, ya no me sería útil a mí mismo, me sentiría un hipócrita y no les sería útiles a ustedes. Así que, bajo esa condición, pues, renuncio. No se puede callar ante la injusticia. Uno debe hablar, cueste lo que cueste, pase lo que pase. En el Congreso tuve también esa dicha de ser acusado por los mismos del partido. Y entonces escribí una carta yo mismo al Comité de Honor del Congreso y del partido, diciendo que se me estaba acusando de cosas que eran difamatorias. Y yo demandaba que se me juzgara ante el Comité de Honor. Y que si evidenciaban lo que me estaban acusando, me desecharan vergonzosamente. Pero que si no, que vindicaran mi nombre. Y nunca tuvieron tiempo para la reunión. Me marginaron, me dejaron solo, no importa. Más vale hablar la verdad y la justicia
y sin importar las consecuencias, sin importar los resultados. Pero nosotros no debemos dar el primer paso en el proceso de descenso. No nos quedemos callados. Abre tu boca, dice la Biblia. Y nosotros debemos seguir haciéndolo. Hermanos, yo me gozo de nosotros. Valoro grandemente sus vidas. Valoro grandemente que a pesar de que haya tantas otras iglesias que crecen más rápido y que hacen tantas otras cosas y sobresalen en muchos otros aspectos, hayan tolerado mi locura. Y aprecio grandemente que le demos ese primer lugar al reino de Dios y su justicia. Amén. Esa es mi meditación. Ahora sus comentarios y sus aportes. Amén. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hermanos, alguien que tenga algún aporte, algún comentario a lo que estamos hablando, alguien que quisiera que se le aclarara algo o quisiera compartir algo. Adelante. Hemos hablado mucho de la fuerza y el poder de Dios y pues toda la gente está pendiente de, ¿cómo se llama? Lo que Dios va a hacer. Estamos pendientes de lo que Dios quiere hacer por Guatemala. Le ruego a Dios que te bendiga, hermano, que no te conozco y todo el asunto. El asunto es, como dice Carlos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? La fuerza y el poder de Dios está ¿cómo se llama? En la palabra de Dios. Siempre se manifestó en aquellos que caminaban, que daban los pasos, así como los sacerdotes cuando cruzaron el Jordán. Cuando ellos dieron el primer paso fue que el río se abrió, ¿verdad? Entonces, no es que Dios no pueda, en realidad Él lo puede hacer todo, ¿verdad? Es que tenemos que ser nosotros, su iglesia, la que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Así es, Capi. Yo me ponía a pensar en lo que alguien más quisiera, comentar o decir. Yo me ponía a pensar en qué hubiese pasado si Dios no hubiese hablado, digamos, en algún sentido. Si Dios no hubiese hablado, no existiría nada, ¿no? Porque dice que por su palabra fue creado todo. Dijo Dios y fue la luz, ¿verdad? Y una vez todo fue creado, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese vuelto a hablar en algún sentido? Si Dios no se hubiese revelado. Digamos, yo soy un fiel creyente de que la revelación de Dios viene antes que nuestra razón. Nuestra razón no funciona si Dios no se revela primero, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiese pasado si Dios no habla? Si Dios no se revela, no seríamos seres pensantes, no podríamos ni siquiera tener uso de razón. Entonces, lo que Carlos hablaba en comparación con lo que Dios, obviamente lo que los seres humanos podamos decir y hablar en ninguna manera se compara en lo que Dios ha dicho. Obviamente nuestras contribuciones y nuestros discursos y lo que escribimos en ningún momento va a llegar a ser o va a llegar a estar al nivel de lo que Dios dijo y lo que Dios reveló. Solo con el hecho de que Jesús es la palabra encarnada, ¿no? Obviamente nuestras palabras jamás podrían llegar a ser o a tener la misma calidad o efectividad de las palabras de Dios. Pero, digamos, lo que Carlos está explicando hoy me parece como un ejercicio diminuto a comparación de lo que Dios hizo, ¿no? Dios no se cayó, Dios habló. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Edmer, adelante. Ahí está. No, fíjense ustedes que ahorita que Carlitos les hablaba de eso, decía gracias por soportar mi locura. Yo diría que esa locura es una de las que a mí más me fortaleció en el Señor, porque
desde que empecé en la iglesia, Dios siempre he sido muy curioso, me ha gustado saber. Y leía la escritura y veía la forma en que los hermanos veían la escritura y la forma en que Carlos la veía. Y cada vez que estábamos en la iglesia con mi mujer, con Dina, y llegábamos a la casa, le explicaba yo el gozo que me daba a mí escuchar que alguien más pensaba como yo estaba recibiendo las cosas. Pero fíjense que otra cosa que ahorita que Carlitos hablaba me llamó la atención. En cuanto a números, él decía, hay iglesias que hay muchos miembros y que tienen muchas actividades y muchas cosas que se ve que son iglesias, entre comillas, prósperas. Pero fíjense que a mí me venía a la mente una vez que un pueblo pecador iba a ser juzgado por Dios. Y Dios dice en su palabra, y yo, dice Jehová, iba a destruir el lugar y busqué a una persona, a una sola que se pusiera en la brecha. Si una persona se hubiera puesto en la brecha, yo no hubiera destruido la ciudad. Pero no encontré a nadie, dice, y a mí siento como que con dolor, dice, como no encontré a ninguno en la brecha, yo tuve que ir y destruir a la ciudad. Digo yo, una gran responsabilidad que una persona puede hacer diferencia. Y yo veo así, miren hermanos, yo los veo a ustedes muy especiales. Veo un amor genuino, un amor ágape, muy, muy bonito. Veo la unión, veo incluso la hermandad real que existe. Miren ustedes, ahora eso es bien, bien, bien extraño. Cuando los que estuvimos en Verbo en un momento, gozamos de eso, porque sí hubo hermandad real entre nosotros. Nosotros todavía tenemos hermanos que a veces que nos vemos, lloramos, nos vemos, seguimos amándonos y hace casi 20 años que salimos de Guatemala, pero el amor sigue. Digo yo, este tipo de cositas son las que fortalecen los lazos en Cristo. Y aunque seamos poquitos, aunque seamos pocos, Dios sigue teniendo en cuenta nuestras peticiones. Miren, hermanos, Dios los bendiga. La verdad, estamos muy contentos de haber encontrado a alguien que piense y que sienta lo mismo que nosotros. Yo al igual, miren, siento la carga. Trato de transmitir la luz en el trabajo. Imagínense, yo trabajo con gente de casi todo el mundo. Trabajo con gente de Latinoamérica, de África, de Asia, en fin. Y me llama la atención ver que la gente, a pesar de que no ha sido creada con principios bíblicos, cuando la luz les llega, miren, los hace pensar, los hace razonar, los hace cambiar de alguna forma. Algunos pues han llegado a Cristo a través de ese tipo de cosas. Pero digo yo, estamos en la lucha y lo que Carlos dice, miren, creo que es necesario no callarnos. Si las otras iglesias tienen como propósito hacer plata a través de un evangelio de prosperidad y estarle vendiendo a la gente dulcitos para que estén cómodos en sus sillitas, es negocio de ellos. Pero yo creo, personalmente, yo creo que vamos en la buena dirección, vamos en la dirección adecuada. Y simplemente es de seguir empujando, aunque nos maltraten y nos digan lo que nos digan. Pero la luz tiene que brillar, definitivamente tiene que brillar. Y qué bendición, hermanos, miren, que nuestra iglesia, a pesar de ser pequeña, yo la siento muy fuerte y muy estable. Entonces, por una parte es gratitud nuestra de poder contarnos entre las familias y otra para exhortarnos a seguir adelante. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias por tus palabras, Edmer. ¿Alguien más que quisiera preguntar o agregar algo, hermanos? ¿No? Carlos Labarreda, adelante. Esta es una pregunta, Carlos. He estado pensando si la preguntaba o no, pero creo que sí vale la pena. Obviamente su estudio es sobre no quedarnos callados. Y estaba pensando que en algunas ocasiones cometemos el error de sacar las credenciales de cristiano antes de tiempo. Es decir, imaginemos, pongamos otro ejemplo, pensemos en que hay un grupo de personas que están hablando sobre el Real Madrid.
hay una jugada que estaban jugando con alguien y parece una falta, y me preguntan a mí que qué creo yo, y yo les digo, miren, pues yo le voy al Barça, ya no me van a escuchar, no me van a creer, no van a pensar que estoy siendo Pero, justo. pero esa gente necesita saber que somos del Barça. Entonces, creo que muchas veces como cristianos cometemos el error de sacar las credenciales antes de tiempo y venir y decir, no, es que como yo soy cristiano, yo creo que no sé qué, y, es cristiano, es de esa secta, ¿va? Entonces, sí, va, está bueno. Y realmente no impactamos como deberíamos de impactar. Pero yo me preguntaba si era más prudente quedarnos calladitos con que si somos cristianos o no y simplemente opinar lo que es justo, en lugar de venir y decir que somos cristianos para que digan, esos ni siquiera saben de qué están hablando, pues. Exacto. Lo leen en la Biblia y ni saben ni entienden qué es. Y entonces mi pregunta era esa, si estaba yo en lo correcto en pensar que deberíamos de guardarnos las credenciales de cristianismo y simplemente opinar sobre lo que es justo y no. Amén. Amén, 100% correcto. Sí, no lo dije, pero tienes toda la razón. Por eso yo digo, debemos de hablar justicia, justicia y juicio. Y es en defensa, aún especialmente aquellos que no tienen defensa. No es solo defender porque ahora es un pastor al que lo están metiendo preso, como el recién asunto que pasó, ¿verdad? Sino que cualquier injusticia. Tuve la oportunidad en las elecciones antepasadas, estaba que iba a correr Sur y Ríos y ya estaban clamando, se estaba peleando el que si la dejaban o no la dejaban y todo. Y alguien escribió, se han dado cuenta que Carlos Velázquez no ha hecho nada y se supone que es amigo de Efraín, ¿verdad? Y entonces yo aproveché a decir, estoy 100% de acuerdo en que deben dejar correr a Sur. Es injusto, es ilegítimo, es una violación de sus derechos inalienables el que no la dejen correr. ¿Y por qué? Porque tenían que defender la justicia. Y entonces al que le pregunta, ¿y votas por ella? No, no es mi candidata, yo no voy a votar por ella. Pero si sus derechos están siendo violados y tenemos que defender los principios, la justicia. Entonces sí, definitivamente, como dices, Carlos, no es de sacar a relucir nuestro cristianismo, simplemente es de sacar a relucir la justicia. La justicia, porque todo el pueblo, si nos oyera predicar el reino, y el reino es justicia, paz y gozo, y el reino es las leyes justas, toda la gente, no toda, la gran mayoría de la gente está buscando eso, justicia. Y si nosotros ofrecemos justicia, a ellos no les importa de dónde la conseguimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que la justicia de Dios, o podemos mencionar a Dios en sentido general, pero no especificar evangélico, pentecostal, cristiano, no, sino que la justicia única y verdadera que es del Creador. Hasta podemos mejor llamarle Creador, pues si eso no nos asusta. Pero sí, tienes toda la razón. De hecho, el cristianismo, como dice la Biblia, eran otros los que los llamaron cristianos. Ellos simplemente se adoptaron del tema, pero ellos no se llamaron cristianos, los llamaron cristianos por sus frutos. ¿Alguien más, mis hermanos, que quisiera opinar o decir algo? ¿Cómo? ¿Quién? Edmer parece que quiere. Perdón que sea tan chutingo, pero estoy Adelante. de acuerdo con Carlos, con los dos Carlos. Y es que miren, si uno se pone a pensar la justicia, a pesar de que es la justicia de Dios, la justicia como tal busca el bien común, no busca favorecer a una persona. Yo también pienso eso. No necesito sacar mi tarjeta de cristiano, porque cuando me preguntan de por qué una cosa es justa, es sencilla, porque es algo que le hace bien a todo el mundo, no es buscar el bienestar de uno. Cuando uno busca el bienestar de uno a costa de sacrificar a todos los demás, de por sí es injusto. La persona más sucia puede saber que es injusto cuando se favorece a uno y se violan los derechos de los demás. Así es de fácil. Gracias. Está durmiendo. Amén, amén. Víctor Hugo, ¿usted iba a decir algo? Bueno, ya que tengo la oportunidad.
yo creo que nosotros, Artios, o las bases que contamos, nuestra lucha es contra esa iglesia fascinada, encantada que la tienen los otros pastores. Porque a nosotros no nos van a escuchar porque su fascinación de prosperidad, de sanación, de milagros y todo eso, están bien, se sienten contentos, pero nos van a buscar, porque así mi experiencia, cuando tienen necesidades a donde ya no pueden recurrir, donde ya han recurrido a sus propios pastores y se dan cuenta que no les dan la solución, que a pesar de que oran, siguen enfermos o no salen del alcoholismo o no salen de una enfermedad. Y es ahí donde nos buscan y nos dicen, ¿puede orar usted por nosotros? Ahí es donde ellos reconocen, aparte de la justicia, por supuesto, pero ese tipo de fascinación, encantamiento que tienen con la iglesia, es una de las partes fuertes que tenemos que luchar, únicamente. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias. Muy bien, hermanos.